Acababa de verter el último litro de gasolina sobre el porche de la casa familiar en las afueras de Madrid cuando el teléfono vibró en mi bolsillo, como un latido que se negaba a morir. Elena, no lo hagas, susurró mi propia voz en un eco de duda. Pero ya era tarde, el mechero chispeó y el fuego devoró todo lo que una vez llamé hogar. Un rugido naranja que iluminaba la noche con la furia de años reprimidos. Y entonces, en medio del humo, la llamada, señorita García. El banco suizo ha bloqueado la transferencia. Su herencia sigue siendo suya. Pero hay algo más que debe saber. Me quedé paralizada, el calor lamiendo mis tobillos como un amante traicionado, mientras el mundo se inclinaba hacia el abismo. ¿Bloqueado? Mía, ese dinero, el legado de mis abuelos sudados en viñedos de La Rioja. Había sido el cebo que mis padres usaron para engordar a su nueva familia, un trío de hijos adoptivos que nunca sudaron una gota por él. Pero el banco, el frío, impasible banco suizo, acababa de reescribir las reglas del juego, y con ellas, mi venganza. El fuego crepitaba como risas ahogadas, devorando las cortinas que mi madre había colgado con tanto orgullo después de su boda con aquel hombre. Mi nuevo padre, el que llegó como un lobo disfrazado de cordero. Yo, Elena García, de 32 años, hija única de un matrimonio que se deshizo como papel mojado cuando yo tenía Queens. Estaba allí, de pie en el jardín chamuscado, inhalando el olor a madera quemada y a secretos expuestos. Madrid, esa bestia de hormigón y sol implacable, se extendía a lo lejos, indiferente a mi catarsis. Las sirenas ya ululaban en la distancia, un coro de consecuencias que no me importaban. Lo que importaba era esa voz al teléfono. El banquero con acento neutro que había dicho, vuelva a Ginebra, señorita. Hay documentos que cambian todo. Retrocedamos. Todo empezó hace 2 años, en un funeral que no era el mío. Mi abuela materna, doña Carmen, la matriarca de hierro que forjó una fortuna en vinos y propiedades durante la posguerra, exhaló su último suspiro en una clínica de Toledo. Yo volé desde Barcelona, donde malvivía como editora freelance, arañando deadlines para pagar un alquiler que me ahogaba. Llegué tarde, el ataúd ya estaba sellado, y mis padres, o lo que quedaba de ellos, me recibieron con abrazos fríos como el mármol del Panteón. Mi padre biológico, Javier, un contable jubilado con ojos hundidos por la culpa que nunca admitiría. Y mi madre, Isabel, ahora casada con Ricardo, un empresario de medio pelo que olía a colonia barata y ambición rancia. Elena, hija, siéntate, me dijo mi madre, su mano temblorosa sobre la mía, pero sus ojos desviados hacia los 3 niños que Ricardo había traído de su primer matrimonio fallido. Pablo, de 18, un vándalo con piercings, Marta, de Queens, una sombra silenciosa, y el pequeño Luis, de 10, con ojos que devoraban el mundo como si fuera suyo. Ellos no eran sangre mía, pero en esa sala fúnebre, con el olor a flores marchitas, sentí el primer pinchazo, el testamento. Doña Carmen lo había dejado todo a mí, su nieta rebelde, con una cláusula para que se dividiera equitativamente si yo demostraba madurez. 2 millones de euros, propiedades en La Rioja, acciones en bodegas centenarias. Suficiente para redimir mi vida de precariedad. Pero Javier, mi padre, me lo quitó esa misma noche. En la cena post-funeral, en un restaurante de carnes asadas en el centro de Madrid, él deslizó el sobre, firma esto. Elena. Es para protegerte. Era un poder notarial, un truco legal para gestionar la herencia temporalmente. Confié. ¿Por qué no? Él era mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta en las plazas de Lavapiés, el que lloró cuando me mudé a Barcelona por una pelea con mi madre. Firmé. Y al día siguiente, el dinero desapareció hacia cuentas suizas. Por seguridad, dijo.
¿Seguridad para quién? Me pregunté después, cuando las facturas de mi apartamento se acumularon y mis llamadas quedaron sin respuesta. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno personal. Intenté contactar al notario, pero papeles en trámite. Llamé a mi madre. Estás paranoica. Elena, es por tu bien. Ricardo, el intruso, empezó a aparecer en fotos familiares en Instagram. Él, Isabel, y los hijos en vacaciones en Ibiza, financiadas por mi legado. Pablo compró un coche deportivo, Marta, joyas que destellaban como puñales. Y yo, meanwhile, rechazaba trabajos por orgullo, viviendo de ramen y rencor. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web crecía como una vid silvestre, enredándose en mis venas. Leí libros de venganza del conde de Montecristo en noches de insomnio. Imaginé escenarios, envenenar su vino, sabotear sus negocios. Pero era cobarde entonces. Hasta que encontré el email. Fue un desliz de mi padre, un borrador en su cuenta hackeada por un virus que yo misma planté. Desesperada por respuestas. Isabel. Amor. La transferencia a los chicos está lista. Elena nunca lo sabrá, el banco suizo es discreto. Adjunto, documentos falsificados. Mi firma fotosopada. Cláusulas que me desheredaban por abandono emocional. Me desmoroné en mi piso de Gracia, Barcelona, sollozando hasta que el alba tiñó las persianas de rojo. Absoluta desesperación. No era solo dinero, era mi identidad. El último hilo a mi abuela, la mujer que me susurraba sé fuerte, mi leona mientras pelábamos uvas en el viñedo. Ellos me habían borrado, reemplazada por una familia de cartón. Decidí entonces, venganza. No la rápida, no la sangrienta aún no. Planeé meticulosamente. Volé a Madrid, alquilé un coche anónimo. Vigilé su casa en las colinas de Somosaguas, esa mansión que compraron con mi herencia. Los vi, cenas familiares, risas falsas, Ricardo pavoneándose como un gallo. Mi padre, envejecido, con arrugas que delataban su culpa, pero callado. Mi madre, radiante, ignorante o cómplice. Los chicos, mimados, ajenos. Toqué fondo una noche, bebiendo solo en un bar de Malasaña, cuando un desconocido me dijo, la traición familiar es el veneno más dulce. Regresé a casa y busqué abogados. Uno, un tipo cínico llamado Tomás, me advirtió, la ley es lenta. Elena. Si quieres justicia rápida, hazla tú misma. Él sería mi intermediario, el que me conectó con un jeque freelance para rastrear las cuentas suizas. Pero el fuego. El fuego fue el clímax de mi rabia ciega. Esa noche, impulsiva, conduje hasta allí con latas de gasolina robadas de una gasolinera. El Porsche, símbolo de sus veladas familiares, ardió primero. Vi las llamas danzar, reflejadas en mis ojos. Y por un segundo, sentí paz. Hasta el teléfono. El banquero, Herr Müller, con su alemán impecable, señorita García. Hemos detectado irregularidades. La transferencia fue fraudulenta. Su firma. No coincide. Vuelva inmediatamente. Mi corazón latió como un tambor de guerra. Fraude. ¿Detectado? El banco, ese bastión de secreto, había decidido por mí. Pero su algo más colgaba como una espada de Damocles. Las sirenas llegaron, y yo huí en la oscuridad, el coche rugiendo por la M40 hacia el aeropuerto. En el vuelo a Ginebra, mi mente era un torbellino. ¿Qué más podía haber? ¿Pruebas que los hundieran? ¿O un secreto que me destruyera a mí? El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web se mezclaba con un hilo de esperanza traicionera. Toqué fondo. Sí, pero quizás, solo quizás, la rueda de la fortuna empezaba a girar a mi favor. O eso creí. Ginebra me recibió con su frialdad eterna.
Un contraste bruto con el calor abrasador de Madrid que aún olía a humo en mi ropa. El banco. Un edificio de vidrio y acero en la Rue du Ereone. Parecía un monolito de secretos, custodiado por relojes que tic-tacaban como juicios pendientes. Herr Muller. Un hombre de 60 con gafas de montura metálica y corbata impecable. Me esperaba en una sala minimalista, donde el aire olía a café caro y a confidencias. Señorita García, siéntese. Esto no es solo sobre dinero. Extendió un expediente grueso, forrado en cuero negro, y lo abrió como un cirujano. Allí estaban copias de mi firma original, la falsificada. Transferencias bancarias trazadas hasta la cuenta de mi padre en Zurich. Detectamos la anomalía hace semanas, explicó. Su voz un murmullo preciso. Un algoritmo nuestro, nada personal. Solo matemáticas, comparó patrones. Pero hay más, su abuela, doña Carmen, incluyó una cláusula oculta. Activada solo si se demostraba fraude. Mis manos temblaron al hojear las páginas. La herencia no era solo 2 millones, era 3. Más una propiedad en Toledo que yo ignoraba. Un viñedo secreto valorado en otro 1.000.000. Y la cláusula, si yo era víctima de manipulación familiar. Todo revertía a mí, con intereses. Y una investigación automática contra los implicados. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe y Euforia se entretejieron en mi pecho como alambres de púas. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz ronca por el jet lag y las lágrimas contenidas. Muller ajustó sus gafas. Porque su padre intentó una segunda transferencia ayer. A nombre de los niños. Nuestro sistema la bloqueó. Y activó el protocolo. Los niños. Pablo. Marta. Luis. Inocentes. Quizás. Pero alimentados con mi sangre. Imaginé sus caras, Pablo acelerando en su coche nuevo. Marta probándose vestidos en Zara. Luis con juguetes que yo nunca tuve. Toqué fondo de nuevo. Pero esta vez con un arma en la mano. La ley. Fría y letal. Regresé a Madrid esa misma tarde. El expediente bajo el brazo como un talismán. Llamé a Tomás, mi abogado intermediario. Un madrileño de 50 con cicatrices de divorcios ajenos y un cinismo que me reconfortaba. Elena, ¿estás loca? Las noticias hablan de un incendio en Somosaguas. Fuiste tú. Su voz era un torrente de preocupación fingida. Sí, admití, sin remordimientos. Pero ahora tengo esto. Le envié scans por email. Su respuesta fue un silbido largo, esto es dinamita. Podemos demandar por fraude. Falsificación. Incluso lavado si Ricardo está metido. Pero cuidado, tu padre es listo. ¿Y tu madre? Ella siempre fue el corazón blando. El corazón blando. Isabel. Mi madre. La que me cantaba nanas en andaluz mientras planchaba camisas de mi padre. Cuando se divorciaron, me quedé con ella por 1 año. En un piso diminuto de Usera. Comiendo lentejas recalentadas. Luego conoció a Ricardo en una feria de vinos irónico. ¿No? Y todo cambió. Él la deslumbró con promesas de estabilidad. Y yo me convertí en la hija rebelde que se mudó a Barcelona para escapar. ¿Escapar? Huye de su nueva felicidad, que me excluía como a un mueble viejo. Ahora, con el expediente, planeé mi contraataque, no fuego, sino bisturí. Demandaría. Congelaría sus cuentas. Expondría su traición en los tribunales, donde el honor familiar se desangra en público. Pero el Toantín es un amante celoso, me consumía. Esa noche, en un hotel cutre de Atocha, soñé con mi abuela, su rostro arrugado, riendo en el viñedo, diciendo la sangre no miente, Elena. Desperté sudando, y llamé a mi padre. No contestó. En cambio, un mensaje de mi madre, hija. ¿Dónde estás? Hay humo en casa. Ricardo dice que fue un accidente. Ven, hablemos. Su tono, dulce como miel envenenada, me revolvió el estómago.
Hablamos al fin. En un café de la Plaza Mayor. Bajo el sol que filtraba a través de las arcadas. Ella llegó sola, demacrada, con ojeras que delataban noches sin dormir. Elena, por Dios, ¿qué has hecho? El porche. ¿Qué habéis hecho vosotros? La corté, deslizando el expediente sobre la mesa. Sus ojos se abrieron como pozos. Ojeo las páginas, palideciendo. Esto no es posible. Javier me dijo que era legal, que tú no lo necesitabas. Mentiras. Siempre mentiras. La vi romperse, lágrimas surcando su maquillaje. Y por un segundo, sentí H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. Ella era mi madre, la que me defendió de los bullies en el colegio. Pero el PH símbolo 1E ABNN símbolo 1E den web ganó, me robasteis. A mí, vuestra hija. Por ellos. Señalé vagamente hacia el horizonte, donde imaginaba a los chicos. Pablo necesita cirugía. Elena. Un tumor. El dinero. Era para eso. Una excusa, ¿o verdad? Mi mente giró. Inocencia en su culpa, la dejé allí, sollozando, y salí a las calles abarrotadas de turistas. Madrid bullía, vendedores de castillas, guitarras flamencas, el aroma a churros fritos. Pero yo era una isla de hielo en ese mar. Llamé a Tomás, archiva la demanda. Por ahora. No por piedad, por estrategia. Dejarla hervir en su culpa. Ver si mordía el anzuelo. Esa noche, a que él con ayuda de mi contacto freelance, el email de Ricardo. Descubrí correos, él presionando a Javier para la transferencia, mintiendo sobre mi inestabilidad mental. La chica es un riesgo, mejor para los míos. Mi padrastro, el villano obvio, con deudas de juego ocultas. Toqué fondo en la ira, planeé sabotear su negocio. Una cadena de bares en Chueca. Días después, la policía me citó por el incendio. Pruebas circunstanciales, dijo el inspector, un tipo con bigote gris y ojos cansados. Negué todo. Mi coartada en Ginebra impecable. Pero supe que mi padre sospechaba. Un mensaje suyo, hablemos. Elena. Antes de que sea tarde. Demasiado tarde. Mi venganza se desplegaba como un abanico legal, digital, emocional. Desconocía que el twist acechaba. Un secreto en las páginas del banco que Muller no había revelado aún. La demanda se archivó en silencio, pero las ondas se propagaron como ripples en un estanque envenenado. Mi madre empezó a llamarme a diario. Voz quebrada, Elena, por favor, ven a casa. Los chicos están asustados. Los chicos. Pablo, con su tumor ahora confirmado por un email hackeado de su oncólogo. Marta escribiendo diarios que leí en fragmentos digitales, llenos de dudas sobre su familia Pechuet, y Luis, dibujando incendios en sus cuadernos escolares. ¿Eran peones o cómplices? Mito Antín los pintaba como enemigos, pero la duda se colaba. Un gusano en la manzana. Decidí infiltrarme. Alquilé un piso en Chamberí, cerca de su barrio, y empecé a frecuentar los bares de Ricardo. Él era el eje, un hombre de 55. Panza incipiente. Sonrisa de tiburón. Dueño de la noche flamenca. Una cadena que fingía autenticidad andaluza en el corazón cosmopolita de Madrid. Saboteé sutilmente reseñas falsas en TripAdvisor. Proveedores cortados por errores administrativos que Tomás arregló con contactos. Vi sus ingresos caer. Su estrés manifestarse en gritos a los camareros que escuché desde mesas vecinas. Una noche, lo confronté. Entré como clienta anónima. Pedí un tinto que sabía a vinagre. Y cuando se acercó, solté, buenas noches, Ricardo. Sabes que el vino de La Rioja sabe mejor cuando no es robado. Sus ojos se entrecerraron. Reconocimiento lento. Elena. La hija pródiga. ¿Qué haces aquí? Su voz. Un ronroneo falso.
Nos sentamos en una mesa apartada, el bullicio de la guitarra cubriendo nuestras palabras. Venganza. Dije simple. Por la herencia. Por mi vida. El río. Seco. Niña. La vida no es un libro de Dumas. Tu padre lo hizo por amor. A tu madre. A nosotros. Tú te fuiste. ¿Recuerdas? Elegiste Barcelona y tus sueños locos. ¿Locos? Mis sueños, editar novelas que nadie leía. Relaciones que se evaporaban como humo. Pero él no sabía del vacío que dejó su llegada. Como mi madre me miró un día y dijo, encuentra tu camino, hija. Yo encontré el mío. La conversación escaló. El dinero es para Pablo, confesó, bajando la voz. Quimioterapia privada. Doña Carmen lo habría querido. ¿Lo habría? Mi abuela odiaba la debilidad. Me enseñó a pelear, no a mendigar. Mientes, escupí. Es para tus deudas, tus vicios. Tocó un nervio, su rostro se endureció. Y amenazó, cuidado, Elena. La familia protache y lo suyo. Salí temblando, pero empoderada. Al día siguiente, envié las pruebas de sus deudas a un periodista de El País, anónimamente. El artículo salió una semana después, empresario madrileño en apuros, fraude fiscal en la sombra. Ricardo perdió 2 locals, su imperio se resquebrajaba. Mi padre, meanwhile, se volvió el fantasma. Me encontró en un parque de El Retiro, bajo los cipreses que susurraban secretos. Javier, encorvado, con un ramo de margaritas, mis favoritas de niña. Hija, perdóname. Sus palabras eran un torrente, remordimientos por el divorcio, por priorizar la nueva estabilidad, por firmar los papeles suizos pensando en el futuro de todos. Lo escuché. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN filtrándose en mi rabia. Él era débil, no malvado. Un hombre roto por la poscrisis, que vio en Ricardo una salvación. Papá, me abandonasteis, dije. Voz quebrada. Lágrimas compartidas. Un abrazo frágil. Por un momento, creí en la redención. Pero el conflicto familiar estalló cuando Marta me contactó. La chica de Queens, con ojos como pozos de incertidumbre. Me escribió por Instagram, sé lo del dinero. Mamá llora todas las noches. Podemos hablar. Nos encontramos en un McDonald's de sol. Ella con mochila escolar. Yo con el corazón en un puño. Marta era el intermediario inesperado, no inocente. No culpable. Sino un espejo de mi yo perdida. Pablo va a morir si no opera. Sollozó. Y. Luis. Él te dibuja, ¿sabes? Como una hermana lejana. Sus palabras me desarmaron. ¿Y si mi venganza los destruía a ellos? Toqué fondo en la empatía, dudando. Le di un abrazo. Prometí arreglarlo. Pero al salir, el PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweber regresó, no era mi sangre la que sangraba. La sociedad se involucró entonces. Amigos comunes, tías lejanas, vecinos chismosos, empezaron a murmurar, Elena, la loca del fuego. Mi reputación, ya frágil, se astilló. Un trabajo en Barcelona se evaporó por referencias dudosas. El DAN de símbolo 1F1, ese orgullo español tan frágil, me ahogaba. Decidí escalar, contacté a un detective privado para vigilar a Ricardo. Informes llegaron, citas con prestamistas en garajes oscuros de Vallecas, amenazas veladas. Planeé el golpe final, filtrar todo a la Guardia Civil. Pero antes, una llamada de mujer, señorita García. Vuelva. Hay un sobresellado de su abuela. Para usted sola. El viaje a Ginebra fue un limbo de ansiedad. El sobre, amarillento, con la letra temblorosa de Doña Carmen, si lees esto, mi leona, es porque te han herido. Pero la verdad duele más que la traición. Dentro, cartas, fotos. Y un nombre, Alejandro. Mi tío desconocido, hermano de mi abuela.
emigrado a Suiza en los 70. La herencia no era solo viñedos, era una deuda moral. Pero el twist se avecinaba. Invisible aún. El sobre de mi abuela era un portal a un pasado que ignoraba. Un laberinto de verdades enterradas bajo viñedos secos y silencios familiares. De vuelta en Madrid, en mi piso temporal de Chamberí, lo desmenucé bajo la luz cruda de una lámpara de IKEA. Cartas datadas en 1975, mi abuela, joven viuda, escribiendo a su hermano Alejandro sobre el niño que no puedo criar. Fotos granuladas, un hombre alto, de bigote espeso, sosteniendo un infante de ojos oscuros. ¿Un hijo? ¿Mío? No. El texto lo aclaraba, Alejandro dejó a España por la dictadura, pero su semilla quedó. Cuida de Elena si yo no puedo. Ella es la última. Mi mundo se inclinó. No era hija única, era custodia de un legado fracturado. Alejandro había muerto en un accidente en Ginebra en 1980, dejando una cuenta paralela en el banco, el algo más de mujer. Otro millón, invertido en acciones farmacéuticas, intocable hasta que yo reclamara. Pero la bomba, una prueba de ADN adjunta, ordenada por mi abuela en secreto. Eres sangre de Alejandro también, mi leona. Tu padre Javier. ¿No es quien crees? Que, leí y releí, Javier me había adoptado, no engendrado. Mi madre, Isabel, tuvo un affair con Alejandro durante un viaje a Suiza. Yo era fruto de eso, escondida para proteger reputaciones en la España franquista tardía. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en un vórtice de traición absoluta. Mis padres no solo me robaron dinero, me robaron mi origen. Llamé a Tomás. Voz entrecortada, necesito una prueba de paternidad. Ya. Él, mi ancla racional. Calmó el pánico, Elena. Esto cambia el juego. Si Javier no es tu padre, la herencia es irrefutable tuya. Pero Ricardo. Él podría saberlo. Ricardo. El hombre que se coló en mi familia como un virus. ¿Sabía mi secreto? El Toantín se volvió obsesivo, confrontaciones. Revelaciones. Pero primero, el clímax se cocinaba en la cocina familiar. Organicé una cena. Invité a todos, mis padres. Ricardo. Los chicos. Incluso a mi padre era el falso, bajo pretexto de paz post-incendio. La casa en Somosaguas. Reconstruida a medias. Olía a pintura fresca y tensión. Yo llegué última. El expediente y el sobre en mi bolso como granadas. La mesa estaba puesta con paella. Vino de la Rioja irónico. Y falsas sonrisas. Pablo, pálido por la quimio, me miró con curiosidad. Marta, nerviosa, jugueteaba con su servilleta. Luis corrió a abrazarme. Inocente. Mi madre, ojerosas pero esperanzada, sirvió platos. Javier evitó mis ojos. Ricardo, pavoneándose, brindó por la familia. El conflicto estalló con el postre. Saqué el sobre. Abuela tenía secretos, dije. Voz calmada como el ojo de un huracán. Silencio. Leí la carta en voz alta. Las palabras de doña Carmen cortando como cuchillos. Affair. Adopción. Mi verdadero linaje. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca. Elena. No era para que supieras así. Javier palideció, murmurando, lo hice por amor, hija. Te quise como mía. ¿Amor? ¿O culpa por criar al hijo de un rival muerto? Ricardo. Astuto. Intervino, esto es ridículo. Papeles viejos. El dinero es para los vivos. Sus palabras encendieron la mecha. Grité entonces. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb desatado. Me robasteis todo. Mi herencia. Mi padre. Mi vida. Pablo se levantó. Voz temblorosa, eres egoísta. Yo me muero. Lágrimas. Platos volcados. Luis llorando. Marta, la mediadora.
Susurró para. Por favor. Pero yo no paré, revelé las deudas de Ricardo. Los correos. El fraude. La policía llamada por Tomás desde fuera irrumpió minutos después. Esposas para Javier por falsificación. Ricardo huyó por la puerta trasera. Pero lo atrapé en el jardín. Gritando, cobarde. Sabías todo. Él se giró. Rostro contorsionado, tu abuela era una puta. Y tú su error. El dinero era mío por derecho. El caos, ambulancia para Pablo. ¿Qué colapsó? Mi madre desmayada. Javier esposado. Suplicando perdón. Yo. En el centro. Absoluta en mi victoria pírrica. Pero el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E asomó, había destruido una familia por justicia, esa noche. Sola en una celda temporal, detención por el incendio. Toqué fondo definitivo. El twist, sin embargo, no había terminado. La comisaría de Majadahonda era un purgatorio de fluorescentes parpadeantes y café rancio, donde pasé la noche rumiando las ruinas de mi venganza. Al amanecer, Tomás me sacó bajo fianza, pruebas del banco te salvan. Elena. Fraude probado, el incendio. Daños colaterales. Colaterales. Pablo en UCI. Mi madre en shock. Javier en prisión preventiva. Ricardo. Fugitivo. Pero rastreado a un motel en Toledo por mi detective. La rueda giraba. Pero el peso me aplastaba. ¿Valía la justicia este vacío? El CEA otra O estalló 2 días después. En el hospital Gregorio Marañón. Pablo. Conectado a máquinas que pitaban como veredictos. Me pidió vernos. No por odio. Dijo Marta por teléfono. Voz adulta en su juventud. Por él. Entré en la habitación estéril. El olor a desinfectante quemándome las fosas nasales. Pablo. Rapado por la quimio. Ojos hundidos. Me miró sin rencor. Eres mi hermana. No, aunque no de sangre. Sus palabras. Un puñetazo. Le conté todo, el sobre. El linaje. Mi rabia. Él sonrió débil, Ricardo nos mintió a todos. Él falsificó más. Papá Javier solo firmó. Javier inocente. No del todo. Pero peón de un maestro manipulador. Allí, el twist golpeó como un rayo. Marta, temblando, sacó un USB, lo encontré en el estudio de Ricardo. Emails con un banco en Panamá. Los leímos en una sala de espera, transferencias no solo de mi herencia, sino de fondos de la bodega de mi abuela, desviados durante años. Pero la revelación, Ricardo era hijo ilegítimo de Alejandro, ni verdadero abuelo. Hermano mío, medio, oculto por vergüenza familiar. Él sabía. Por eso se casó con mi madre. Para reclamar lo suyo a través de ella. Somos familia, susurró Marta, horrorizada. Él nos usó a todos. El mundo se derrumbó. Mi venganza, dirigida al blanco equivocado, había herido a inocentes. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden Web viró a desesperación, era Ricardo el traidor arrepentido. ¿O el villano definitivo? Corrí al motel. Tomás a mi lado. Pistola de palabras legales cargada. Lo encontramos, Ricardo. Borracho. Rodeado de botellas. Venía a matarme. Rió amargo. No. A entender. Mentí. La confrontación fue visceral, puños verbales. Confesiones. Alejandro me abandonó. Escupió. Tu abuela lo encubrió. Yo tomé lo mío. Pero el H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN en sus ojos verdadero. Roton me detuvo. Llamamos a la policía. Lo arrestaron por evasión fiscal. Lavado. El clímax se extendió al juicio preliminar. Un circo mediático en los juzgados de Madrid. Testimonios. Mi madre. Destrozada. Admitiendo su ceguera. Javier. Desde la cárcel. Declarando amor pese al engaño. Los chicos. Mediadores involuntarios. Pidiendo paz. Yo. En el estrado.
Voz firme, no busco destrucción. Solo justicia. El juez congeló todo. La herencia volvió a mí, con cargos contra Ricardo y Javier. Pero el CA otra o personal fue esa noche, en el viñedo de Toledo, sola bajo estrellas indiferentes. Toqué fondo en la soledad, había ganado. O perdido mi humanidad, las consecuencias se desplegaron como dominós en una tormenta. Javier cumplió 2 años por fraude, saliendo cambiado. Un hombre que me escribía cartas de arrepentimiento desde la prisión de Soto del Real. Te fallé. Pero te amo. Hija o lo que sea. Mi madre se divorció de Ricardo, mudándose a un piso modesto en Carabanchel, trabajando como camarera para expiar. Perdóname, Elena, suplicaba en visitas semanales, pero el perdón era un lujo que aún no podía permitirme. Los chicos, Pablo sobrevivió a la cirugía, pagué yo. Con los primeros fondos liberados. Marta se mudó conmigo temporalmente. Una hermana encontrada, Luis, el pequeño. Me llamaba tía Elena con inocencia que sanaba grietas. Ricardo, el epicentro, se pudrió en una celda por 10 años. Lavado. Falsificación. Extorsión. En su juicio final. Nos miró una última vez, somos sangre. Elena. Mala sangre. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN en su voz. Pero tarde. El twist de nuestra conexión sanguínea lo humanizó en mis pesadillas, pero no lo absolvió. Vendí parte de la herencia del viñedo a un colectivo ecológico, conservando lo esencial para reconstruir un piso en Malasaña. Mi edición de novelas con sello propio. Terapia para desentrañar el nudo de traiciones. Madrid. Esa amante caprichosa. Me acogió de nuevo, calles empedradas de la Latina, donde caminaba con Marta. Comprando churros en San Ginés. Riendo por primera vez en años. La sociedad murmuraba aún, la mujer del incendio. Pero el DAN de símbolo 1 EF1 se restauró en silencio. Acción a acción. El FAPLU símbolo 1 EADT, lenta pero inexeable. Cerró el círculo, apelaciones denegadas. Restituciones pagadas. 1 año después, en el viñedo restaurado, esparcí cenizas simbólicas del porche quemado junto a mi madre. Somos supervivientes, dijo ella. Mano en la mía. Asentí. El pH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb EXTINGU IDO, dejando espacio a una paz frágil. La venganza me dolió más que la traición, me forjó, me rompió, me rehizo. Ahora, editando un libro sobre legados rotos, sé, la verdadera herencia no es dinero, sino las cicatrices que nos enseñan a perdonar o no. Y en noches quietas, oigo la voz de mi abuela, sé fuerte. Mi leona. Lo soy. Más que nunca.